Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Al día siguiente, Juan ve a Jesús venir hacia él y dice, y ahí el Cordero de Dios que carga con el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que baja el Espíritu y se queda sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo le he visto y doy testimonio de que este es el elegido de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este es el Evangelio correspondiente a este domingo, que es el segundo domingo del tiempo ordinario. Y este catequesis, que si Dios quiere vamos a escuchar, pues Dios me ha inspirado a poner ese título: Juan, o sea, Juan Bautista, se fió de Dios. ¿eh? Bueno, hemos visto el testimonio de Juan. Hay un punto que a mí me parece muy importante y vamos a empezar por ahí, ¿no? Y es cuando dice que hemos escuchado que Juan al día siguiente ve a Jesús venir hacia él y dice, y ahí el Cordero de Dios que carga con el pecado del mundo. Algunas Biblias traducen el que quita, pero no es el que quita, es el que carga. Él cargó con nuestros pecados, dice el texto de Isaías, ¿no? 53, ya lo podéis mirar, ¿no? Del 1 en adelante. El que carga con el pecado del mundo, que además es la lectura que se lee en los oficios del Viernes Santo, la primera lectura, cargó, y la imagen de la cruz, Jesús cargando con esa cruz y luego clavado en ella, es la imagen de la abolición de nuestros pecados, no con una varita mágica que desaparecieron, con unas palabras mágicas, ¿no? Sino que se escribieron todas sobre la espalda de Jesús, todos nuestros pecados, Él los cargó. Y luego fue clavado en Él. De forma que nuestros pecados, digamos, no existen. Todo pecado confesado no existe, simplemente es así. El confesado, cuidado, no existe. Que quede bien claro. Hayas hecho lo que hayas hecho, porque todo fue cargado por Dios. Bueno, pues a continuación dice, yo no le conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él sea manifestado a Israel. Esto es muy importante. Alguien preguntará, bueno, pero ¿cómo es eso de que Juan no conocía a Jesús? Si sabemos que Juan era hijo de Isabel, Isabel y la Virgen María, pues eran primas, pues bueno, pues Juan y Jesús, pues eran primos, lo que se llama aquí en España primos segundos, ¿no? Sea como sea, del clan familiar, del clan familiar. Por lo tanto, Juan conocía a Jesús, por supuesto. Le habría dicho Isabel, su madre, que Jesús, el hijo de María, su prima, era el hijo de Dios, pues hasta ahí no llegamos, no lo sabemos, pero tampoco importa mucho, porque una cosa es escuchar, otra cosa es conocer lo que escucha, es decir, conocer desde el corazón, que esto es lo que significa, en su sentido más profundo, la palabra conocer en la Biblia. Y ahora veremos un poquito cómo Dios nos va llevando a la fe en este progreso del conocer. Conocemos primero de oídas. Y de oídas, posiblemente Juan sí sabía que Jesús era el elegido de Dios y que era el Mesías, como mínimo, y que era el Hijo de Dios. Pues bien lo sabía tanto Isabel como María, pero bueno, ahí ya lo dejamos a la prudencia de si era conveniente que se lo hubieran dicho o no, porque eso lo tiene que descubrir uno mismo, sabiéndolo, lo tiene que descubrir uno mismo, ¿no? O conociéndolo, ¿no? De oídas, vuelvo a repetir, el de oídas, y luego veremos por qué digo lo de oídas, Luego lo veremos.
Es el conocimiento de la sabiduría espiritual, es el conocimiento profundo. Es como que cuando conocemos a Dios en ese sentido bíblico profundo, es como si estuviéramos tocando su misterio, más aún su espíritu. Son cosas muy fuertes las que estoy diciendo, pero para nuestra alegría no son ninguna exageración y si Dios quiere lo iré diciendo a lo largo de la catequesis, ¿no? Vamos a ver. Dios le dice a Juan Bautista, el que me mandó a bautizar, ¿no? Vete al Jordán. Por eso a bautizar, y era el bautismo de purificación, como sabéis, no es el bautismo nuestro de la Iglesia, eso ya lo hablaremos en su tiempo. Y cuando llegue Jesús, vas a saber que es el Hijo de Dios porque lo vas a conocer por primera vez. Vas a conocer lo que es, quién es. Lo vas a conocer desde el corazón, no desde la mente. Y desde el corazón, ¿por qué? Porque vas a ver con tus propios ojos que se van a abrir los cielos, que vas a descender el Espíritu Santo, señal digamos, el Espíritu Santo va siempre vinculado a la misión de alguien, en este caso la misión de Jesús. ¿Eh? Y además vas a oír mi voz, la voz del Padre, que va a testificar, como si fuera un acta notarial, este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco. Bueno, ¿qué hace Juan? Juan no es la cosa de decir, oye, vete a tal oficina que te dan este expediente y lo vas a saber. No. Juan tiene que poner su vida a disposición de lo que acaba de escuchar. Y ahí empieza la fe seria, la fe adulta, la fe que agrada a Dios, la fe que nos hace crecer como discípulos. ¿En qué sentido digo esto? Pues porque Juan deja lo que estuviera haciendo. ¿Qué sería Juan? Pues no sabemos lo que sería Juan. No lo sabemos. Su padre Zacarías sabemos que era sumo sacerdote, pues a lo mejor había entrado en el gremio, digamos, de los escribas, de la clase sacerdotal, pues muy probablemente, sea como sea, que por cierto, pues era un buen puesto en aquel tiempo, sobre todo en Israel, ¿no? Y abandona, deja un poquito ese buen cargo que podría tener, muy seguramente lo tenía, por la vinculación con su padre, Zacarías, y obedece a Dios. ¿Y qué creéis? ¿Que esto fue fácil para Juan? ¿Que cómo? ¿Que yo dejo ahora el buen puesto que yo tengo aquí, me voy ahí al Jordán a empezar a gritar, viene el Mesías, y cuanto grite, un día se va a abrir el cielo y Dios me lo va a decir en forma del Espíritu Santo, en forma de paloma y su voz? Bueno, yo no sé si tú lo hubieras hecho. Yo tengo dudas muy serias. Yo a lo mejor hubiera ido al psiquiatra a decir, oiga, mire qué pensamientos me han venido. Bueno, no es una broma, pero cuando Dios se manifiesta a una persona, no intentes que encaje con tu razón. Dios es infinitamente mayor a tu razón. Razones que tuvo Juan Bautista para decir, esto no puede ser así, y además, si fuera muerto de hambre, pues todavía, morirme de hambre aquí en Galilea o en Jerusalén, o morirme de hambre en el Jordán, da lo mismo, total, me muero de hambre igual. Y luego, imagínate que la cosa no sea así, ya me encierran de por vida en un manicomio. Y ya no tengo ni cómo, vamos, mirar a la cara a nadie. Me va a señalar con el dedo, ahí está el visionario, el soñador, ¿no? ¿Eh? Así está. Y Juan fue. Ya por esto, ya nos quitamos el sombrero delante de Juan. Repito, ¿tú lo hubieras hecho? No lo sé. Yo tengo dudas muy serias. Dios tendría mucho trabajo conmigo, pero muchísimo trabajo conmigo para convencerme. Juan fue. ¿Vale? Juan fue. Dejó lo que tenía entre manos. Dejó incluso pues un futuro muy agradable. Porque si mete la pata en el Jordán diciendo que todo eso no fue más que una ensoñación suya, que se olvide ya de entrar un poco en la clase dirigente de los escribas y fariseos o sacerdotes, ¿no? No, es que no lo admite, ¿no? Está más loco que una cabra, ¿cómo le vamos a admitir?
Arriesgó todo. Juan arriesgó todo por una palabra que recibió. Hermanos, esto es la fe. La fe es esto. Fiarte de que esa palabra es verdadera. Fiarte de que el Evangelio es verdadero. Porque si tú te fías de que el Evangelio es verdadero, no soltarías, estarías con él, leyendo, intentando entender, intentando que Dios lo escriba dentro de ti, para hacerlo tuyo. Y ver efectivamente que el Evangelio no se te cumple de golpe, se va cumpliendo paso a paso, como igual que cuando se hace una casa. ¿Eh? La casa no viene ahí un camión con un bloque de hormigón y te planta ya una casa de 3 pisos, no. Primero un montón de tiempo haciendo los cimientos y después un montón de cosas más, de columnas y pisos y paredes y montes, sí, y los tejados y todo eso. El Evangelio es igual. Lo más difícil, por así decir, es poner los cimientos, creer que es verdad. Creer como cumpliéndolo, pasito a pasito, paso a paso, paso a paso, partiendo de una base de que la palabra de Dios siempre va a desbordar tu razón. No porque desprecie la razón, es que al desbordarla la hace mucho más profunda. Es una razón unida, digamos, a la fe. Esa razón que va más allá de lo que tú puedes ver, oír, tocar y palpar con los sentidos. Esa razón que hace parte del alma también, que es la palabra de Dios, es la sabiduría de Dios, es la razón de Dios. ¿Que está a años luz de la tuya? Por supuesto, la fe está a años luz de nuestra vida, hombre. El ser más o menos religioso está a nuestra altura, hombre. El ser más o menos religioso, eso se da en todas las religiones, hombre. En todas las religiones hay ayunos, oración y limosna. En todas, en todas, en todas. ¿Eh? El cristianismo, el islamismo, el budismo, el sintoísmo, en fin, todas estas religiones, todas, absolutamente todas, digamos ya las sectas que han nacido de la iglesia. Se da todo esto. Pero creer en la palabra de Dios, que te hace caminar en otra dirección tu vida que también has proyectado, eso hay que fiarse de que Dios existe, de que Dios habla, de que la palabra de Dios es buena para ti, de que no es un traspié, de que la palabra de Dios te hace crecer, de que la palabra de Dios se va cumpliendo y conforme se va cumpliendo tú vas creciendo como discípulo de Jesús. Vas creciendo, naciendo y creciendo como hijo de Dios. Así es. ¿Mm? Con esta belleza tan grande. Creer, ay queridos, creer, creer en Dios. No hay que poner cara de ensoñamiento, creer en Dios. Hay que mirar a nuestros padres en la fe, porque la figura de Juan Bautista se repite. Digamos que Juan Bautista, digamos, es uno más de los muchos en los cuales se repite la palabra de Dios cuando llama a alguien. ¿Eh? ¿Qué os parece, por ejemplo, Abraham? Vamos a ver a Abraham. ¿Eh? Abraham es llamado. Abraham, cuando le llaman, igual que Juan Bautista, pues era un hombre que tenía un futuro más o menos bien asegurado por venir de quien venía, siendo hijo de Zacarías, sumo sacerdote, o sacerdote del templo, con lo cual ya tiene ya todo marcado y muy bien marcado en su vida. Pues Abraham se nos dice en la historia de Abraham, que va desde el capítulo 12 del Génesis hasta pongamos hasta el 22, que es el sacrificio de Isaac, se nos dice que Abraham era un hombre muy rico, que tenía multitud de rebaños, de ovejas y de vacas y todo eso y tal. Aquel tiempo la riqueza era eso, ¿no? La riqueza en aquel tiempo pues era eso. Eso le permitía pues tener una casa más que acomodada, en fin, y muchas cosas más, ¿no? Como fueran las casas en aquel tiempo, no importa, pero la tenía. Bueno, pues a este señor, que ya tiene la vida hecha y muy bien hecha, Dios se le manifiesta y le dice, Génesis 12, de 1 en adelante, lo vamos a leer, ¿no? Pues dice, Yahvé dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu patria y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré.
y de ti haré una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra. Marchó pues Abraham como se lo había dicho Dios. ¿Qué os parece? Ahora, te has instalado muy bien aquí, has triunfado. ¿Qué es lo que querías a lo largo de tu vida? Pues coge y vete de tu tierra y de tu patria. Vete. ¿Dónde, Señor? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde están? Dame los billetes que cojo el tren y me voy. No. Vete y yo te diré paso a paso a dónde irás. Y Abraham partió. ¿Cuál fue la seguridad de Abraham? La palabra que Dios le había dado. Esto tiene un nombre, fe. ¿Cuál es la seguridad de que tú llegaras a ser discípulo o discípula amada de Jesús? El Evangelio que Jesús te da. Sí, es el forjador y el creador del discipulado. El forjador y el creador del discipulado. Abraham salió sin saber dónde iba, porque sabía dónde iba en cada paso que Dios le decía, pero no sabía cuál era el paso del día siguiente. Llegaría a la noche, montaría las tiendas ahí para dormir, a lo mejor ahí descansaban 2 o 3 días, y a continuar andando a donde Dios le iba diciendo, donde yo te mostraré. ¿Sabéis dónde Dios nos muestra la plenitud del discipulado? ¿Lo sabéis? Os voy a dar una alegría. La plenitud del discipulado, Dios, Jesús, la va mostrando paso a paso hasta llegar a la maravilla de las grandes maravillas. ¿Sabéis dónde se testifica que eres discípulo del Señor? En un lugar paradisíaco. En el paraíso donde nace la vida. En el Calvario. Jope, Padre Antonio, ahora sí que nos ha descompensado el paso. En el Calvario fue donde Juan recibió el título de discípulo amado. En el Calvario, cuando hemos conocido a Jesús, se está bien. Eres odiado por el mundo, como fueron ridiculizados María y Juan, y María Cleofás y María Magdalena, pues por todos los que estaban alrededor de la cruz insultando a Jesús. Estos insultos cayeron sobre ellos también. De vaya, estos muertos de hambre, tan tontos que creen en él. Mira tú, 4 gatos, mira tú, 3 mujeres y ese chaval que tendrá 20, 25 años que no distingue la mano derecha de la izquierda. Y ellos estaban en silencio cuando resonó la voz de Jesús. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y ahí se cumplió la promesa que Dios hizo a Abraham, porque María es hija de Abraham, como buena israelita. María dio a luz a Jesucristo, del cual nacen todos los linajes de la fe de la tierra. Y de Jesús nace el discípulo amado. Y dice, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y sonaron las músicas en los cielos y en la tierra. Y concretándonos en María y en Juan, hechos un mar de lágrimas silenciosas, de pronto oyeron resonar las músicas del cielo, diciendo, Jesús ha vencido sobre Satanás. La humanidad ya va a ser otra. Ya no estamos en un callejón sin salida. Es la plenitud de las profecías, Jesús, de Isaías, de Ezequiel, de Daniel. Os daré un corazón nuevo, os daré un espíritu nuevo. Ellos vieron en un gozo indecible, que las profecías se estaban cumpliendo en ellos. Los primeros en quienes se cumple la profecía, en ellos. Y se les abrió un camino maravilloso.
hablando ya de Juan, para nombrar ya a todos los apóstoles, fueron perseguidos por el mundo. Todos menos Juan murieron mártires. Sin embargo, nadie pudo con ellos, porque sus raíces estaban en Jesucristo. Y Jesucristo, sus raíces están en el Padre. Y cuando Jesucristo le dice a Felipe, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí, se dice a todos los apóstoles, es Juan 14 creo, ¿no? Sí, Juan 14, 11. Ahí lo vieron. Nos centramos en María y en Juan, al pie del Calvario. Estaban en Jesucristo, estaban en comunión con Jesucristo. Estaban sufriendo las afrentas de Jesucristo. Jesucristo sangraba por el cuerpo, ellos sangraban por el alma. Pero sabían que habían vencido. Sabían que habían vencido ya. Y eso está por encima de todo sufrimiento. Y esta es nuestra fuerza como discípulos cuando nos sentimos marginados. Esta es nuestra fuerza. No es una ensoñación tonta. Esta es nuestra fuerza. Le dijo Dios a Abraham, por ti se bendecirán todos los linajes de la tierra, todas las dinastías, es decir, toda la humanidad. Y Jesús nació de la carne de María, por lo tanto, nació como hijo de Abraham. ¿De acuerdo? Era descendencia de Abraham en este sentido, por nacer de María. Y en Jesús fue bendecidos todos los linajes de la tierra. Mirad la promesa de Dios a Abraham. Parece una palabra bonita, ¿no? Una cosa para adornar un documento. Te amamos muchísimo, Señor, qué documento más bonito. Para después hacer lo que nos da la gana, ¿no? Bueno, no me meto en eso. Es una catequesis muy bonita, no la vamos a ir por otros puntos que en este momento no tocan. Aparte de que ya lo sabéis. Lo importante es eso. Abraham cogió esta palabra. Vete al país que te mostraré. Y Abraham salió con una garantía. No fueron 3 garantías ni 14, una. La palabra de Dios la guardó en el corazón. Por eso es nuestro Padre en la fe. Tenemos que mirarlo. Es nuestro Padre la fe. Y por tanto, todos los judíos en este sentido son descendientes de Abraham. Y nosotros somos descendientes de Jesucristo. Por lo tanto, somos descendientes también de Abraham, al cual tenemos que mirar con muchísimo amor. Porque si antes dije de Juan Bautista, tú hubieras hecho esto, de tener una vida más bien encauzada dentro de lo que es el sacerdocio de Israel, por influencia de su padre, y vete al Jordán a predicar, etcétera, etcétera, yo tengo mis dudas, etcétera, pues más las tengo con respecto a Abraham. Un hombre que está muy bien establecido, que no tiene hijos todavía, no tiene hijos, ¿de acuerdo? O sea, no es el momento de verlo ahora, porque si no ya se nos desvía la catequesis. Pero tiene todo. Y además Dios le dio como hijos que la descendencia del Mesías. ¿Qué os parece? Si Dios cuando da a lo grande, hombre. Jesús es hijo de Israel. Y el padre de la fe de Israel es Abraham. La descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, después Moisés, todos los profetas, hasta llegar a Jesús. No es corto Dios para cumplir sus promesas. Otra cosa es que tú por desconfianza no te enteres. Otra cosa es que tú por desconfianza no te enteres. Pues hay que ir al Evangelio una y otra vez para quizá recuperar, para que Dios cree en nosotros esa confianza en sus palabras, sean cuales sean. ¿Por qué? Porque llevan 2000 años cumpliéndose. Están los santos que conocemos, en los cuales se cumplió el Evangelio, y millones de santos que no conocemos. Cuántos padres y madres de familia, hombres solteros, mujeres solteras, que de una forma o de otra vivieron el Evangelio. Sacerdotes, religiosos, seglares. Tantos y tantos y tantos.
que terminaron rindiéndose, ojalá nosotros también, ante el Evangelio de Jesús, doblando la rodilla ante el Evangelio de Jesús. El que mejor dobla la rodilla ante el sagrario, ¿sabéis quién es? ¿Sabéis quién es el que mejor dobla las rodillas ante el sagrario? El que primeramente las dobla ante el Evangelio. Padre, qué bonito, ¿eso de quién es? Ni idea, me lo acaba de regalar Dios ahora, para mí, para vosotros, sí, reíros, pues que Dios actúa así. Cuanto más doblemos las rodillas ante el Evangelio, es decir, en intención de obedecer, más persuasiva, más gloriosa, más honesta, más sincera, más verdadera, es cuando doblamos nuestras rodillas ante el sagrario. Bellísimo, ¿verdad? Pues ya sabéis cómo ha venido y seguimos adelante. Abraham creyó y su vida fue totalmente otra. Y caminó. Y el sacrificio de Isaac, imagen de Jesucristo. Repito, no entramos en esto ahora, porque nos olvidamos del Evangelio de hoy y Dios quiere que os dé el Evangelio de hoy. Abraham creyó, como dice San Pablo, contra toda esperanza. Salió adelante. Al camino que Dios le mostrará, sin saber cuál iban a ser los pasos del día siguiente. Se dice pronto, ¿eh? Un hombre que lo ha tenido todo, que tenía criados en abundancia, que decía una palabra y todo el mundo hacía lo que él quería, y de pronto que alguien le diga, mañana ya te diré por dónde hay que caminar. Y si alguien era Dios y dijo, Abraham, aquí estoy. Esto es la fe. Es bellísima la figura de Abraham. Es bellísima. Tan bella como cuál. Como la nuestra, conforme vamos creciendo en el discipulado. Es una historia tan bella como la de Abraham. ¿No te lo creías? ¿A ti que te dijeron que no valías para nada? ¿A ti que dijeron que eres un fracasado? ¿A ti que te dijeron que habías fallado aquí y habías fallado allá? ¿A ti que te equivocaste tantas veces? ¿A ti que tus pecados son los que son? Pues Dios quiere hacer una historia bellísima contigo, como la hizo con Abraham. La historia del discipulado. Ojalá viviéramos para hacer válida, hacer real, hacer cumplida esa historia del discipulado. Tenemos el Evangelio para hacerlo. Sí, el Evangelio. Partiendo un poco como Abraham, sin saber por dónde te va a llevar el Evangelio. Con que lo sepa él ya es bastante si es que nos fiamos de Dios. Abraham es nuestro padre en la fe porque oyó una palabra y dio fe a esa palabra. Y con la garantía de esa palabra arriesgó todo. Incluso cada paso, los pasos que daba cada día. Donde su antigua morada quedaba cada vez más atrás. Abraham no miró para atrás. Siempre fue adelante. Dudas, muchísimas. Y un montón de cosas más. Pero ahí estaba Abraham diciendo, aquí estoy, Señor. Con 1000 pecados, pero aquí estoy. Aquí estoy. Si queréis hablamos de Job. Abraham oyó y creyó. Abraham vio, primer punto. Creyó, segundo punto. Tercero, a ver cómo es. Primero oyó, creyó y tercero vio. Vio su descendencia a lo lejos. ¿Dónde? En el nacimiento de Isaac, sí, pero no solamente el nacimiento de Isaac, sino que cuando Dios le invitó a sacrificar a Isaac, ahí fue la prueba de la fe mayúscula. Que como por una parte me dice que me va a dar un hijo, por otra parte me lo da, y ahora me lo va y me lo va a quitar. Es que Dios es este, esto no puede ser así. ¿Sabes que esto Dios se lo hizo a Abraham ya años después que empezó a caminar? Por lo tanto, ya Abraham dijo, no, yo no lo entiendo, pero yo sé que Dios no se equivoca. A estas alturas yo ya conozco a Dios. Yo sé que no se va a equivocar, no está jugando conmigo. Isaac, en el momento de sacrificarlo, apareció ahí un carnero. Carnero y cordero es lo mismo en la escritura, que significa que alguien iba a morir en lugar de Isaac. ¿Quién? Jesucristo, el Cordero de Dios. Así es como le llama Juan hoy. Y ahí el Cordero de Dios que carga con el pecado de todos nosotros. La fe es esto, hombre. La fe es una maravilla. La fe es esta maravilla.
¿Qué sentido tiene la alegría de una fe cuando dudas de todo? Cuando tú dices ese evangelio no, este evangelio tampoco, esto no hace más que amargarte la vida, hombre. Esto no hace más que amargarte la vida. Tenemos otra figura que es Job. Job, muy por encima, es una catequesis fortísima. Este libro de Job es una catequesis de la más fuerte, toda la vida de Job. Aun cuando digan por ahí que Job no existió, si esto no importa. Si fue una figura real o una figura catequética, no importa. Lo que importa es la transmisión que nos hace Dios. Pues Job, lo mismo, era un hombre muy honrado, un hombre que todo el mundo respetaba, un hombre riquísimo, había conseguido, tenía, no sé, sus hijos, ¿no? Estaban todos casados, todos con rebaños, todos con propiedades, ya no podía pedir más de la vida. ¿Qué le faltaba? ¿Qué le faltaba a Job? Pues quizá lo que nos ha faltado a nosotros tiempo atrás, espero que ahora ya no, la fe adulta. Esa fe que hace que los ojos de tu alma vean a Dios y comprendan a Dios. Los ojos y la mente de tu alma. La sabiduría espiritual de la que habla San Pablo. Si nos da tiempo después leemos algo de esto. Pero San Pablo habla de esta sabiduría espiritual. Bueno, pues ya os he visto las desgracias que le vinieron, encima le viene una enfermedad muy parecida a la lepra, en fin, todos le maldicen, sus amigos, su mujer, todo, tal. Maldice a Dios y muere. Esto no puede decir que la mujer sea malvada, no. Simplemente Dios utiliza catequéticamente la voz de decir, no vale la pena vivir ya. Corta con Dios. Mira cómo te ha pagado Dios. Corta con Dios. Muere significa corta con Dios. Muere significa corta con Dios. Sí, vete por la vida con tus camellos, con tus vacas, con tus ovejas, sé un muerto viviente, pero un muerto. Que Dios te ha tratado muy mal. Ay, esos pensamientos como están en nuestro corazón tantas veces, ¿no? Todos tenemos en el corazón a la mujer de Job diciéndonos esto. Y por favor, esto no tiene ningún chiste ni ninguna maldad contra la mujer. Y la parte catequética, nada más. Nada más, ¿vale? Esto no se presta a ningún chiste. En absoluto. Todos tenemos esta voz de Satanás en forma de la voz de la mujer de Job. Maldice a Dios y muere. Hala, come, bebe, diviértete, vive la vida. Total, ya te morirás. Sí, cuando llega el momento de la muerte, yo que soy sacerdote he visto demasiadas cosas. De la amargura con que se recoge así la muerte. Y de ahí no paso. Y he visto también la otra parte. La alegría de quienes se abrazan a la muerte porque han crecido como discípulos del Señor, como discípulos del Señor. Todo esto lo he visto yo. ¿De acuerdo? Todo esto lo he visto yo. Bueno, pues vamos a eso. Vamos a esto, ¿no? Que al final Dios va catequizando a Job, lo va catequizando, va entendiendo. Y el último capítulo de Job es precioso. Es el capítulo 42. Voy a leer solamente los 5 primeros versículos. Después ya viene ya cuando Job ya está curado y nada, y sus riquezas volvieron a aumentar, sus hijos, sus hijas, todo eso, tal. Bueno, nuevos hijos, nuevas hijas, pues los primeros murieron, ¿no? Ya lo sabéis, ¿no? Bueno, pues dice así, ya cuando Job se rindió ante Dios, ante su palabra, dice Job, y Job respondió a Yahvé, sé que eres todopoderoso, que ningún proyecto te es irrealizable. Ningún proyecto te es irrealizable. Por ejemplo, cuando Jesús cogió a Pedro y a Andrés y dijo, os haré llegar a ser pescadores de hombres. Más brutos no lo sabía, seguramente. Los escogió y fueron pescadores de hombres, que es sinónimo de discípulos, porque todo discípulo es pescador de Dios. Cada uno según su carisma. No es irrealizable que tú llegues a ser discípulo del Señor amado, o sea, plenamente adulto, crecido, o discípulo del Señor. No, para Dios no es imposible, no es irrealizable. ¿Y qué eres llamado? Ya te lo he dicho muchas veces, si estás oyendo estas catequesis, es porque
Dios te está llamando. No sé desde cuándo, pero te está llamando al discipulado y al discipulado crecido, hasta llegar a ser discípulo amado del Señor, discípula amada del Señor. Bueno, te has visto que no sigo adelante, ¿no? Seguimos. Era yo el que empañaba el consejo con razones sin sentido, ¿eh? Cuando decía a Dios que no entendía, que estaba siendo muy duro con él. Sí, todo esto lo dijo Job. Maldito el día que nací, Job hasta ese punto llegó. Sí, he hablado de grandezas que no entiendo, de maravillas que me superan y que ignoro. Escucha, le dice Job a Dios, deja que yo hable, voy a interrogarte y tú me instruirás. ¿Eh? Y mirad lo que dice, yo te conocía solo de oídas, mas ahora te han visto mis ojos. Esto es la fe, chicos. Job vio a Dios, no. Dios es espíritu, no se le puede ver. ¿Eh? Dios es espíritu. Entonces, Dios abrió los ojos del alma a Job y vio de espíritu a espíritu, lo que decía antes de conocer a Dios. Y yo no le conocía. Yo te conocía de oídas, sí. Me hice un montón de oraciones de memoria, me rezo por aquí, me rezo por allá. ¿Eh? Y, no sé, todo lo que tú quieras. Pero hasta que el Evangelio se vaya escribiendo dentro de ti, tu alma es como una tabla de cera, en la cual Dios va escribiendo sus palabras y te abren los ojos del alma y los oídos del alma y el sentimiento del alma y el gusto del alma. Y eso fue lo que pasó con Job, que su alma así abierta te conocía de oídas. Lo que puedes oír en la sinagoga, en el templo, que sí, que es necesario, por supuesto que sí. Pero después es tu trabajo interior a que esto se escriba dentro de ti conforme vas dando pasos en el cumplimiento de la palabra, el cumplimiento del Evangelio dentro de ti. Bueno, pues ahí tenemos tres personajes. Abraham, nos hemos extendido sobre él, Job y evidentemente el del Evangelio de hoy, que es Juan Bautista, ¿no? Todos en la misma línea. Oyeron una palabra, se fiaron de la palabra, creyeron en la palabra y la palabra se cumplió haciendo que Dios la escribiera en su alma como si fuera una tabla de cera. Así fue, con esa belleza. Hay unos aspectos de los apóstoles, de eso de ver y creer. Oír, ver y creer. Es cuando María Magdalena va al sepulcro en la mañana del domingo y ve que el sepulcro está vacío. La buena mujer echa a correr con sus amigas y se lo dice a los apóstoles, ¿no? Que habían visto, ¿no? El sepulcro vacío. Y Pedro y Juan, y del otro discípulo, era Juan, ¿no? Dice, leo, Juan 20, del 3 en adelante. No es que hubieran creído mucho los apóstoles hasta entonces, ¿eh? Ya sabemos exactamente, quitando Juan evangelista, ¿no? Pero salieron Pedro y otro discípulo, se encaminaron al sepulcro, corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió por delante, ¿no? Etcétera. Bueno, el caso es que se inclinaron y vio las vendas en el suelo, pero no entró. Al llegar a Pedro, siguiéndolo, entró en el sepulcro. Dicen que era por respeto a Pedro. Bueno, ¿y eso por qué sabes tú que era por respeto a Pedro? Yo creo que a lo mejor se le dio hasta miedo y todo de lo que había visto. Es decir, no, de aquí solo no entro. No hay que ser realistas, ¿no? No hay que inventar el Evangelio, ¿vale? No hay que inventar el Evangelio. Si los apóstoles nunca se respetaron entre ellos, estaban siempre a golpes entre ellos, a ver quién era el más guapo y el más inteligente, le va a respetar ahora. Hombre, por favor, no inventen sandeces porque no tiene mucho sentido. Vio las vendas en el suelo, y junto a las vendas el sudario también, ¿no? Plegado aparte, ¿no? Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado el primero, vio y creyó. Pues hasta entonces no habían comprendido que según la Escritura debían de resucitar de entre los muertos. No lo habían comprendido. Y ahí metemos también a Juan.
no me des explicaciones. Esto está escrito tal y como yo lo he leído. Oh, perdón, lo he leído tal y como está escrito. Es otro tipo de catequesis de la fe, no quita una cosa, no quita la otra, porque los evangelios son catequesis, ¿de acuerdo? Pero lo bonito que es eso, que habían oído que Jesús iba a resucitar de oídas, igual que Job había oído tantas cosas de Dios. Se sabía la historia de Abraham de memoria, por ejemplo. ¿Eh? Lo habían oído de oídas, pero no estaba escrito en el alma todavía. ¿Y por qué vieron? ¿Qué es lo que vieron? ¿Vieron? Pues lo he leído antes ahí, ¿no? En las vendas, ¿eh? Y el sudario doblado aparte, como respeto a la cabeza de Jesús, que en Israel, en la escritura, es lo más noble del ser humano, porque la cabeza es la que es coronada, ¿no? Pero ahí no nos metemos en esto. Lo importante es que, ¿qué es lo que vieron y creyeron? Vieron y creyeron lo que habían visto, y entonces no lo habían entendido, en la resurrección de Lázaro. Alguien había resucitado a Jesús y había dejado la mortaja y el sudario perfectamente doblado por respeto a la cabeza. ¿Quién? Su padre. ¿Y en la resurrección de Lázaro qué pasó? Pues que resucita Lázaro a la voz de Jesús, Lázaro sal fuera, ¿y qué pasó? ¿Lo leemos? Dicho esto, gritó con fuerte voz, Lázaro sal fuera, y salió el muerto atado de pies y manos, con vendas, envuelto el rostro en un sudario, exactamente lo mismo. Las vendas, la mortaja que llamamos nosotros, las vendas. Y Jesús que dijo, desatadlo y dejadlo andar. ¿Qué es lo que comprendieron los apóstoles? Que su padre, que no le dejó ni un segundo a lo largo de su vida, dando una palabra detrás de otra, que es lo que llamamos el Evangelio, porque Él nos la pasaba a nosotros también, y mucho menos en la cruz. Y ante el grito, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sus presiones eran tan tan profundas, pero no cuajó, porque inmediatamente dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Sí, sí, sabía que había vencido. Los dos habían vencido. El sufrimiento de Jesucristo, el sufrimiento de María, el sufrimiento del discípulo amado, y por qué no, el discípulo de su padre, viendo lo caro que le había costado la salvación de la humanidad. ¿Qué creéis? ¿Que el padre se quedó impasible ante todo lo que hacían a su hijo? Cuando siendo el santo de los santos, vieron que lo comparaban con Barrabás y lo dejaron por debajo de Barrabás. Y todavía nos molestamos cuando alguien nos ofende con una palabrita. Pues a ver, tendrás que pensar si quieres o no ser discípulo del Señor, porque seguimos a aquel que fue pospuesto a Barrabás. Pero bueno, a lo que vamos. El padre bajó a la tumba. Hizo lo que Jesús dijo a los amigos de Lázaro que hiciera, desatadlo y dejadle andar, está vivo. Él desató las vendas de su hijo. Le quitó el sudario y lo dobló en lugar aparte. Una forma de decir que estaba ya coronado en el cielo. ¿Qué os parece? Por eso vieron y creyeron. Si no, no tenía sentido. Decir, bueno, porque está el sepulcro vacío, vieron y creyeron, ¿no? Lo único que vieron fue lo que vio María Magdalena, que el sepulcro estaba vacío. Se murió de miedo, además, echó a correr como una loca, con perdón de María Magdalena, que la quiero mucho. ¿Por qué la quieres a María Magdalena? Porque me enseña muchas cosas acerca de la fe. Porque hace parte del Evangelio de Jesús también. Pero bueno, ahora no entramos en eso tampoco. ¿Eh? Vieron que alguien había desatado a Jesús de sus vendas, le había quitado el sudario y lo había doblado con dignidad. Y sabían que el Padre le había resucitado. ¿Y qué dijo Juan? Habían oído, primero, que resucitaré al tercer día. No le dieron mucho crédito. Pero permanecieron.
Cuando Jesús dijo la primera vez, resucitaré al tercer día, este tío delira. No, no, yo me vuelvo ahí con mi barco de pesca, con este tío me muero de hambre. Y me va a llevar ahí, esto es una locura. Se quedaron con él, con pecados, pero se quedaron con él. Con pecado nosotros, pero seguimos en el Evangelio, esperando que se nos raspe ya tanta porquería de la costa que tenemos en el alma, se nos quite de una vez. Y por eso seguimos en el Evangelio, un día sí, otro también. Y la costa se va arrancando, pues como se arrancó la costa de Pedro y de Juan. Y vieron y creyeron. Juan vio y creyó. ¿Eh? Y en Juan están todos los apóstoles en el sentido catequético, como ya sabéis, ¿no? Vio y creyó. Vieron y creyeron. Dice Juan, exactamente, ¿no? Que esto lo sabemos, ¿no? Lo que dice Juan de Jesús, ¿no? Que él bautiza un bautismo de purificación, pero que el bautismo de Jesús va a ser un bautismo con Espíritu Santo y fuego, que eso ya lo sabéis, ¿no? ¿Eh? ¿Qué significa que va a ser bautizado en Espíritu Santo? Y como añade en otros textos, en Espíritu Santo y fuego. Vamos a ver, porque son sinónimos, ¿no? Vamos a ver, porque si un hombre normal y corriente y una mujer normal y corriente alcanzamos a llegar a ser discípulos del Señor, es porque el Espíritu y el fuego de Dios está en nosotros. Eso se llama ser bautizados en Espíritu Santo y fuego. Llevamos dentro el Espíritu de Dios y también el fuego de Dios. El fuego de Dios que siempre acompaña su palabra. Por eso no son palabras, digamos, para decir el Evangelio es un manual de perfección. No, no, esos son por santurrones que no van a ninguna parte. El Evangelio es el don de Dios, es la fuerza de Dios, es la gracia de Dios, es el fuego de Dios. Este fuego que sale de la boca de Dios, como aparece tantas veces en la Escritura. La voz de Dios llamas de fuego, ¿no? Salmo 28, por ejemplo, ¿no? Pero vamos a ver un punto que a mí me gusta mucho. Me gusta porque catequéticamente me llega muy profundo. Y es cuando Dios escoge a Moisés. Lo escoge y le habla desde dónde. ¿Desde dónde? Desde una zarza ardiente. Es una figura preciosa lo de la zarza ardiente. ¿Sabéis por qué? Porque la zarza ardiente simboliza a Jesucristo y nos simboliza a nosotros como discípulos. Alá. Pues sí. A Jesucristo porque tiene la naturaleza humana. Y por lo tanto es como la zarza. Es débil. Y es vulnerable. ¿Qué creéis? Que cuando Jesús tendría 13 años y se pegó un martillazo en el dedo, ¿qué creéis? ¿Que fue a beber agua bendita? No, chilló como un condenado. Porque el cuerpo le dolía. Era vulnerable. Era vulnerable. Y cuando le azotaron en la espalda salió sangre, porque era vulnerable. Y cuando le clavaron en la cruz, porque era vulnerable. Y murió, porque era vulnerable. Otra cosa es que después venciera la muerte. Y los discípulos del Señor somos como zarzas. Empezamos que no hay quien nos aguante. Empezamos por ahí. Que nos hay que echar de comer aparte. Y encima cuando queremos que seamos algo por la palabra de Dios, se nos hincha el pecho como si fuéramos gladiadores. Al principio es así. Después vamos entrando en humildad, nos vamos llenando del Espíritu de Dios, poco a poco. Nos vamos llenando del Espíritu de Dios. Pues esta zarza ardiente, imagen de Jesucristo, fue la que habló a Moisés y le envió para liberar al pueblo de Egipto, para guiar al pueblo de Egipto, liberarlo porque el liberador fue Dios. Leemos el texto. Moisés era pastor del rebaño de Jetro,
su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta el Horeb. El Horeb es el que después conocemos como el monte Sinaí, ¿eh? La montaña de Dios. El ángel de Yahvé es una forma de llamar a Dios, el ángel de Yahvé, porque es que los judíos eh, no les gusta nombrar, ni siquiera por escritura, el nombre de Yahvé. Después ya con los profetas, pues ya es otra cosa, pero esto estamos hablando ya del libro del Éxodo, ¿no? El ángel de Yahvé se le apareció de forma de llama de fuego en medio de una zarza. ¿Y qué es lo que vio Moisés? Que la zarza ardía y ardía y ardía, pero no se consumía. No se consumía. Y dijo, voy a ver que esto es muy extraño. He visto otras veces arbustos arder por aquí en el desierto, un golpe de calor, cualquier cosa y tal. Y en 20 minutos el arbusto no queda nada, pero aquí no. Aquí la zarza se mantiene, ¿no? Y de pronto resulta que Dios le llamó. Le llamó desde el fuego, en medio de la zarza. Moisés, Moisés, le respondió, heme aquí. El heme aquí precioso. El heme aquí que dijo Abraham. El heme aquí que dijo Moisés. El heme aquí que dijo Isaías cuando fue llamado a la misión profética. Que por cierto murió mártir Isaías por su misión profética. Isaías no era tonto, sabía que iba a pasar por ahí, por la persecución de su propio pueblo. No digamos Jeremías. Pues eso es, ¿no? Como os decía, ¿no? Y el heme aquí de María de Nazaret. Qué bonito. Y aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según su palabra. María oyó y creyó. Y vio. Vio la gloria de Dios en la resurrección de su Hijo. Esto es la fe. Padre, es que yo no voy a ver como la Virgen porque no quieres. Porque lo que Dios quiere hacer dentro de ti es muy parecido. Porque vas a ver a Jesús vivo dentro de ti. Lo vas a sentir. Vas a ver que te da los pasos que tienes que dar. Te va a dar la sabiduría de la palabra. Le vas a conocer en intimidad. Vas a tocar, palpar su misterio. Por tanto, no digas tonterías. Porque Dios va a hacer eso contigo también. Y podrás decir como Pablo, ya no soy yo quien vivo, es Cristo quien vive en mí. Y por lo tanto estás haciendo la experiencia de Jesús resucitado, si está vivo dentro de ti. María por eso es nuestra madre, porque nos marca ella también los pasos. Primero oyó algo inverosímil. Vas a ser fecundada por el Espíritu Santo. ¡Hala! Eso es que bonito. A ver, aquí se lo cuento esto yo. Y María no dio tiempo a la tentación. Dijo, heme aquí. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según la palabra que acabo de escuchar. La santidad es esto, no busquéis santidades por ahí. La santidad de María es esta. La santidad de Moisés fue esta. La santidad de Abraham fue esta. La santidad de Juan Bautista fue esta. La santidad de los apóstoles fue esta. No te inventes tu santidad, ¿eh? No vaya a ser, no vaya a ser que vas a ser hasta más listo que Dios. Vas a llegar hasta eso, ¿no? Conocimiento espiritual de Dios. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar, entonces le conocí, porque vi el cielo abierto, oí la voz del Padre, este es mi Hijo amado. Conocer a Dios. Ahora le conoció, y tú también lo puedes conocer así, es que no hay otra forma de conocerle. Si no, siempre el misterio de Dios te parecerá medio absurdo. Tanto que ya ni lo toca, no, mira, yo... lo que me manda la Santa Madre Iglesia, cuidado, que detrás de eso hay muchas tonterías. Si esto supone orillar el Evangelio. Por supuesto que está bien lo que te manda la Santa Madre Iglesia, siempre que esto no te sirva de excusa para orillar el Evangelio, porque entonces la Iglesia no tiene nada que mandarte. Ella no tiene nada que mandarte si estás orillando el Evangelio. Bueno, acerca de este conocimiento de Dios, tenemos aquí en la carta a Colosenses un par de textos que vamos a ver, ¿no? Que dice así, de conocer a Dios. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 9 en adelante.
Tampoco nosotros dejamos de rogar por vosotros, dice Pablo de Colosas, desde el día en que lo oímos y de pedir que lleguéis al pleno conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual, ¿vale? Sabiduría e inteligencia del alma, espiritual, la del alma, ¿eh? Con los ojos del alma. Vas a ver que las promesas de Dios se te cumplen. Para que viváis de una manera digna del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda obra nueva, buena, ¿no? Confortados con toda fortaleza con el poder de su gloria, para toda constancia en el sufrimiento, paciencia, dando con alegría gracias al Padre, que os ha hecho aptos para participar en la herencia de los santos en su luz. Bueno, pues también la carta a los Colosenses, coger este otro texto, ¿eh? Que dice así, el 3.16, a ver si lo veo por ahí, donde lo encuentro. Ay, no, perdonad que me he perdido, ¿entendéis? Ah, sí, aquí está. Capítulo 2 del 1 en adelante. Quiero que sepáis que dura lucha estoy sosteniendo por vosotros y por los de la Odisea, dice Pablo, y por todos los que no me han visto personalmente, para que sus corazones reciban ánimo y unidos íntimamente en el amor alcancen en toda su riqueza la plena inteligencia, plena sabiduría, ¿no? Y perfecto conocimiento del misterio de Dios, en el cual están ocultos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Y en el misterio de Dios, en el cual están ocultos todos los misterios de la sabiduría y de la ciencia. Todo el misterio de Dios está en su palabra, ¿vale? Eso es. Eso es. Y por eso dice Pablo en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo, el Evangelio, habite en vosotros con toda su riqueza, porque os da acceso al misterio de Dios. Esto lo digo yo. Bueno, pues por así vamos, bautizados con fuego y con espíritu. Con fuego y con espíritu. Acerca de los discípulos del Señor, tenemos igual que Jesús una doble naturaleza. ¡Alá! Padre, usted ahora sí que ya se ha pasado 3 pueblos. 3 no, 14. Pero ¿sabéis una cosa? Que me pasé 14 pueblos, pero antes que yo se los pasó San Pedro, ¿vale? Así que le echáis la culpa a San Pedro. ¿Qué dijo San Pedro? Pues bueno, dejadme a ver si lo encuentro, ¿vale? Exactamente. Pues dice así. San Pedro en la segunda carta dice lo siguiente. Así nos da tiempo. Segunda carta, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Pues su divino poder nos ha concedido cuanto se refiere a la vida y a la piedad, mediante el conocimiento perfecto de que nos ha llamado por su propia gloria y virtud, su fuerza, por medio de las cuales nos han sido concedidas, escuchad, las preciosas y sublimes promesas, para que por ellas os hicierais partícipes de la naturaleza divina. Jesús, naturaleza humana, ya lo sabemos, hace parte de nuestra fe, de los dogmas, ¿no? Y naturaleza divina es Dios. Y el discípulo de Jesús es ya partícipe de la naturaleza divina. Lo acaba de decir San Pedro, Nos hacemos dignos de las promesas que se nos han dado, y que por ella nos hiciéramos partícipes de la naturaleza divina, que alcanza su plenitud cuando la naturaleza humana dice hasta aquí hemos llegado, y nos meten en un ataúd, después de una vida gloriosa. El discípulo de Jesús muere glorioso, gloriosamente. ¿Quedaba algo del fuego? Pues mira, nos quedamos con el que dice el Éxodo capítulo 34, 29, 30, que Moisés, después de hablar con Dios, aparecía con el rostro de fuego, rostro luminoso, luminoso de fuego. No había linternas entonces, no, rostro luminoso. ¿Por qué? Por haber hablado con Dios. No porque le dio el telele. No porque se emocionó, por haber hablado con Dios, por supuesto se emocionó, pero esas ya son emociones
innombrables, porque no tienen medida esas bendiciones. Son estremecimientos de estar delante amorosamente junto a Dios. Todo esto es fruto de la palabra. Todo esto es fruto de la palabra. Que nadie os engañe. Ánimo, porque todos alcanzaremos esto y me consta que muchos ya lo tenéis, en mayor o menor grado, pero ya lo tenemos. Lo tenemos, puedo decirlo, y no miento. Estoy hablando en nombre de Dios. Lo tenemos, por lo menos a muchos que yo conozco. La palabra nos hace estremecernos delante de Dios cada vez más, conforme la vamos cumpliendo. Amén, amén, amén.